Hello, my dear student of third grade of secondary. Welcome to your English class. Today we are going to have a lot of fun because this learning process is for you. Remember that we are getting back to school step by step. Hi, Niram, how are you today? I'm good, teacher. And you? I'm so happy as always. It's my pleasure to be with you in this English class. Te recuerdo que estamos aprendiendo desde casa para preservar la salud y volviendo a la escuela paso por paso a la semipresencialidad de forma consensuada y en conjunto con todas las autoridades, siguiendo el protocolo para cuidarnos todos. Y en cuanto a esto, vamos a ver estos mensajes. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. It's very important to wash your hands any time of day. Use your face mask and get apart from the other at least 1 minute. Recuerda siempre que es muy importante lavar tus manos varias veces al día, utilizar tu mascarilla facial y mantener la distancia de los demás para seguir cuidándonos. Recuerda que no debes de bajar y debes de seguir el protocolo para cuidar tu salud y la de los tuyos. Neurona, después de estas palabras y sabios consejos que salvan vida, ¿podrías recordarnos qué aprendimos en la clase pasada, por favor? Por supuesto. En la clase pasada continuamos observando, pero esta vez en un texto diferente, el uso de los modales should, could and might, y contestamos preguntas para demostrar comprensión de un texto escrito sobre viajes, recordando que estos modales se utilizan para dar sugerencias o consejos. Excelente tu repaso, como siempre, Neurona. Espero que en casa tú también hayas puesto en práctica esos modales y pudiste hacer esa actividad. Claro que sí, te la voy a recordar porque es muy importante la práctica continua para seguir ampliando tus conocimientos. Recuerda que tenías 2 opciones de las cuales deberías elegir o debiste elegir una y justificar esa respuesta. Vamos a volver a leer cuáles eran esas 2 opciones. Number 1. Which of these 2 types do you consider more important? Justify your answer. Number 1. You should plan 70% of your trip and leave 30% of the trip unplanned. ¿Qué debes hacer en el número 1? Debes de viajar y planificar el 70% y dejar un 30% de ese viaje sin planificar. O la número 2 que dice, you might consider visiting different places when you travel. La número 2 te dice que debes de considerar visitar diferentes lugares cuando tú viajas. ¿Cuál de las 2 tú elegiste? Vamos a ver algunas posibles respuestas de la que tú pudiste haber elegido. I choose number 1. Yo elegí la número 1. ¿Por qué? Te digo ahora mismo. I choose number 1 because we are on vacation. When we are on vacation, it's very, very good to know what to do. And the 30% that we are going to have unplanned is because it's interesting, experience, and we can have surprises. ¿Por qué yo elegí la número 1? Porque es muy divertido tener sorpresas. Un 30% que no se planifique, que lleguen las cosas por sorpresa. Pero debemos de planificar un 70% de las cosas que vamos a hacer. Sí, porque si vamos a ir de compra, a visitar a alguien, debemos tener como ese itinerario para que las cosas salgan muy bien. Yo espero que tú en casa hayas seguido los consejos
usado los modales y hayas hecho esta actividad tan divertida que te permite aprender cada día más. ¿Qué te pareció, Neurona? Muy interesante. Pero, profesora, ¿Sí? ¿cuál es la palabra clave del día de hoy? Oh, muy interesante. Bien, estás muy atenta y tú en casa también estás muy atento. So, take your pencil and your notebook and let's write this keyword. Toma tu lápiz, tu cuaderno y vamos a escribir esta palabra clave. And the keyword for today is holiday. Holiday. It is a date on which a special event of great importance for the citizens of a country is commemorated. Día de fiesta. Es una fecha en la que se conmemora un suceso especial y de gran importancia para la ciudadanía de un país. Very nice. You see? Interesting. Muy bien, interesante. ¿Viste la palabra holiday o día feriado? By the way, I have a question for you. When was the last time you traveled on holiday? ¿Cuándo fue la última vez que tú viajaste en un día feriado? ¿Te animas a contarnos? Antes de que tú me cuentes, vamos a leer ese texto y vamos a hacer un pequeño ejercicio. This is a test, you have to read it, and then reading and comprehension. Es un texto que vas a leer y luego de esta lectura comprensiva vamos a seleccionar de la A a la C unas opciones para conseguir la respuesta correcta. So, pay attention and let's read. My holiday in Vancouver. My summer holidays are often a little boring, but my summer holiday last year was great. My family and I go onto airplane and flew to Vancouver. It was our first time to visit Canada. We go out very early almost every day and did lots of really fun and interesting things. On our first day, we visited Stanley Park and the Vancouver Art Gallery. Later in the week, we visited some museum and then go on special boat to watch whales. It was fantastic. I took lots of photos. Of course, we also visited our cousins who live in Vancouver. One evening, they had a barbecue and we ate at their home. After we finished our food, we invited them to come to our home one day. Unfortunately, we didn't swim in the ocean because the water was too cold. But we did do many other fun things. Finally, after 2 weeks before we left Vancouver, my family and I went shopping and bought lots of souvenirs to help us remember our time in Canada. Maybe we can travel again during my next summer holiday. Maybe we can make plans to visit Japan or Brazil. Mis vacaciones en Vancouver. Mis vacaciones de verano suelen ser un poco aburridas, pero mis vacaciones de verano del año pasado fueron geniales. Mi familia y yo nos subimos a un avión y volamos a Vancouver. Fue la primera vez que visitamos Canadá. Nos levantamos muy temprano casi todos los días e hicimos muchas cosas realmente divertidas e interesantes. En nuestro primer día visitamos Stanley Park y la Galería de Arte de Vancouver. Más tarde en la semana, visitamos algunos museos y luego nos subimos a un bote especial para ver ballenas. Fue fantástico. Tomé muchas fotos, por supuesto. También visitamos a nuestros primos que viven en Vancouver. Una noche, hicieron una barbacoa y comimos en su casa. Una vez que terminamos nuestra comida, los invitamos a venir a nuestra casa un día. Desafortunadamente, no nadamos en el océano porque el agua estaba demasiado fría, pero hicimos muchas otras cosas divertidas. Finalmente, después de 2 semanas, antes de irnos de Vancouver, mi familia y yo fuimos de compras y compramos muchos recuerdos para recordar nuestro tiempo en Canadá. Quizás podamos hacer planes para visitar Japón o Brasil. Let's continue working. Vamos a continuar trabajando. Como te dije, en ese texto
tienes unas preguntas que ahora vamos a elegir una respuesta correcta. ¿Estás listo? ¿Estás lista, neurona? Estoy lista. Pues vamos a iniciar. Question number 1. What is the article about? ¿De qué trata este artículo? Te voy a dar 3 opciones. A. Vancouver. B. A person holiday. Or C. Things to do in Canada. B. A person's holiday. Very good. Let's go with the number 2. Who did the person travel with? ¿Con quién viajó la persona? Otra vez tengo 3 opciones. A. His friends. B. His cousins. C. His family. C. His family. Muy bien, viajó con su familia. Number 3. On his first day in Vancouver, he visited a park and some museums. En su primer día en Vancouver, visitó un parque y algunos monumentos. A. True. B. False. C. It doesn't say. B. False. Es falso. Muy bien, continuamos con la número 4. Number 4. What did he probably take with him on a boat? ¿Qué probablemente él llevó con él? A camera. B. A sandwich to eat. Or C. A book. A cámara. Very good. Una cámara llevó con él. Number 5. What does the word there refer to? ¿Qué significa la palabra there en el texto? A. Food. B. The barbecue. Or C. His cousins. C. His cousins. Muy bien. Sus primos. There significa sus primos. Number 6. How does he describe the barbecue? ¿Cómo él describe el barbecue? It was cold, letter A. B. It was delicious. Or letter C. He doesn't say. C. He doesn't say. Muy bien. He doesn't say, o sea, no lo menciona en el texto. Number 7. Which of these things is most probably a souvenir? ¿Cuál de estas cosas es más probable que sea un souvenir, un recuerdo? A. Fruits and vegetables. B. A t-shirt with the word Vancouver on it. Or C. A special boat washes well. I repeat it. Fruit and vegetables is letter A. B. A t-shirt with the word Vancouver on it. Or letter C. A special boat to wash wheels. B. A t-shirt with the word Vancouver on it. Muy bien, es muy común que uno compre un poloché, un suéter que tenga el nombre del lugar donde visitamos. Muy bien, good. And the last one, y ahora es la última, number 8, la número 8. He wants to go to another country next year. Él quiere ir a otro país el próximo año. Letter A, true. Letter B, false. Or letter C, he doesn't say. A. True. Yes, it's true. Cuando viajamos siempre queremos ir a otro lugar. Muy interesante, muy buena actividad. Espero que la hayas realizado paso por paso, como te hemos dicho, para que sigas desarrollando todas esas habilidades que desde acá te brindamos para tu conocimiento. Neurona, ¿tenemos alguna pregunta hasta el momento? Identifico que tenemos una pregunta, profesora. Excelente. ¿Cuál es esa pregunta? Clara Rosario, desde Bellocampo, Santo Domingo Este, nos envía lo siguiente. Teacher, ¿qué es un landmark? Oh, muy interesante tu pregunta, Clara. Gracias por estar pendiente y prestar mucha atención. ¿Te fijaste que en algún momento salió la palabra landmark? Te voy a decir en inglés y en español para que aquellos que nos escuchan también puedan saber e identificar en lo adelante que es un landmark. A landmark is an object or feature or landscape or town that is easily seen and recognized from a distance, especially one that enables someone to establish their location. I'm going to repeat again. Pay attention. A landmark is an object or feature
of a landscape or a town that is easily seen and recognized from a distance, especially or that enables someone to establish their location. ¿Qué es un landmark? Un landmark es un hito, como decimos en español, es un objeto con algunas características que puede estar en una ciudad y que es muy fácil de reconocer desde lejos, a distancia, y que también le permite a las personas establecer su localidad, o sea, dónde se encuentra. Eso es un landmark. Es algo que tiene algunas características muy propias. ¿Alguna otra pregunta, Neurona? Ninguna por el momento. Pues bien, vamos a continuar trabajando y ahora te vamos a presentar un texto. ¿Qué va a pasar en este texto? Que van a aparecer algunos espacios en blanco, los cuales debes de prestar mucha atención, escuchar muy bien, leer con cuidado y luego completar con esa palabra que está omitida. ¿Y dónde está? En el mismo texto. Listen, you have to pay attention to read carefully because in this exercise we have some empty spaces and you have to complete with a word that is in the text. So, pay attention and let's read one more time. My holiday in Vancouver. My summer holidays are often a little boring. But My summer holiday last year was great. My family and I got to Ontario on airplane and flew to Vancouver. It was our first time to visit Canada. We got up very early almost every day and did a lot of really fun and interesting things. On our first day. We visit Stanley Park and the Vancouver Art Gallery. Later in the week, we visited some museums and then got a special boat to wash. Wales. It was fantastic. It took a lot of photos, of course. We also visited our cousin who lived In Vancouver. One evening, they had a barbecue and we ate at their home. After we finished it, we invited them to come to our home one day. Unfortunately, we didn't swimming in the ocean because the water was too cold. But after 2 weeks before we left Vancouver, my family and I went shopping and bought lots of souvenirs to help us remember our times in Canada. Maybe we can travel again during my next summer holiday. Maybe we can make plans to visit Japan or Brazil. And now, let's continue working Europe. Now we have a trivia. Are you ready? I'm ready. Ahora vamos a tener una trivia. Debes estar atento y poner atención. ¿En qué consiste esta trivia? Vamos a explicar, es muy fácil. Debes observar y escuchar con atención. Van a aparecer algunos landmarks que ya sabes que son hitos, que son objetos que tienen algunas características que se encuentran en un lugar, que si lo ves puedes reconocer el nombre inmediatamente. Van a aparecer en pantalla tanto los nombres como las imágenes. ¿Qué tú vas a hacer? Vas a identificar y escribir el nombre que le corresponda a cada uno. You have to identify the name with the picture that you can see. You have to write the name of each one. Pay attention and let's watch these pictures. Very easy. Yes, it is. Sí, es muy fácil. Neurona, ¿pudiste identificar esos landmarks con sus nombres? Ya los tengo. Pues muy bien. En casa, atentos. Vamos a socializar a ver si pudiste también, al igual que Neurona, identificar y escribir el nombre de cada uno de estos lugares. Adelante, Neurona. La número 1 es la Catedral de Santo Domingo.
Nice. La número 2 es el Monumento de Santiago. Muy bien. La número 3 es la Basílica de Higüey. Great job. Si se fijaron hasta el momento, tenemos 3 landmarks de nuestro país, la República Dominicana. Si te fijas, si decimos Monumento de Santiago, te trasladas, ¿verdad? Lo dice el nombre, a Santiago de los Caballeros. Si te dice la Basílica de Higüey, te imaginas de una vez y sabes que está en Higüey. También, ¿qué tenemos? La Catedral de Santo Domingo. Cuando vas a la zona colonial, puedes identificarlas. Son zonas que tienen características muy específicas de nuestro país. Muy bien, continuamos, Neurona. Número 4. Statue of Liberty. Good. Número 5. Eiffel Tower. Nice. Y número 6. Cristo Redentor de Brasil. Muy bien, te fijaste, ahora hay 3 landmarks que no son de nuestro país, son del extranjero. Si te fijas y puedes notar, si te dicen Eiffel Tower, tú dices, eso está en París, la Torre Eiffel. Statue of Liberty. Cuando viajé a Estados Unidos, fui a ver la Estatua de la Libertad. Y el Cristo Redentor de Brasil, todos los hemos visto en películas, en anuncios. O sea, cuando te dicen eso, tú una vez imagina en tu mente, puedes identificar el lugar y de qué se están hablando. De esto se refieren los landmarks, que espero que sigas practicando y buscando otros en la internet para que puedas seguir aprendiendo. Eso es cultura. ¿Viste que sin viajar o tomar un avión puedes aprender? De eso se trata esta clase, que tú adquieras conocimiento a través de la misma y amplíes tu vocabulario y esa práctica cada día te haga un mejor estudiante. Neurona, hiciste un buen trabajo, pero ahora, ¿me podrías dar un resumen de las cosas que hemos aprendido el día de hoy? Por supuesto, teacher. En el día de hoy hemos trabajado con un texto acerca de viajar para demostrar comprensión de este, además de conocer qué es un landmark. Identificamos algunos de ellos para desarrollar habilidades orales, escritas y auditivas. Muy bien, excelente como siempre. Como dice Neurona, procuramos que desarrolles habilidades al aprender una lengua extranjera, como las cuales, dijo Neurona, la escrita, porque estás escribiendo siempre en casa, también la oral, porque con nosotros puedes repetir y leer, y esa auditiva, cuando escuchas esas lecturas, esos textos, puedes también practicar esa habilidad y adquirirla, y sobre todo, ponerlo en práctica. Y este es el momento de eso. Te vamos a dejar una actividad para socializar en nuestra próxima clase. Take your notebook, pencil, and let's write. You have to write a paragraph about some place you have traveled to on holiday. ¿Qué vas a hacer? Vas a escribir un párrafo o 2, como prefieras, sobre un lugar que tú hayas visitado en un día feriado. Anímate a escribir y a seguir desarrollando esas habilidades que te van a ayudar muchísimo en el futuro. Remember, if you want to watch this class again, if you want to practice one more time, remember, go and visit the link that you can see in the screen or keep in touch with your teacher at school. Remember that we are working now at school. Recuerda, queridos alumnos, que si quieres volver a ver esta clase, si quieres practicar, debes de visitar el link que ves en pantalla o mantener el contacto con tus maestros del aula. Hoy día estamos trabajando la semipresencialidad, siguiendo todos los protocolos para cuidar tu salud y la de los tuyos. Antes de despedirnos, siempre te dejo con una interesante frase, y la de hoy dice, "Great things never come from a comfort zone." Nunca las grandes cosas vienen de tu zona de confort. Esto es un anónimo. Y como dice en la pizarra, traveling is living. Viajar es vivir. And now remember, if you want to be better in English, you have to practice every single day. Listen, speak, read, and write. See you next class. Goodbye.